Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor. En el día de ayer el presidente de la República andaba por Dajabón, por el Pino de Dajabón. ¿Y por dónde más? Bueno, por ahí andaba, por Dajabón. Y en el Pino se encontró con un viaje de gente, como siempre. De muchas comunidades. Que los estaban esperando. Ahí se reunieron, sí, se encontraron varias comunidades. Varias comunidades que hace tiempo pues venían. Y debo decir además que esta fue una visita prometida en cierto modo por el presidente recientemente cuando estuvo por allí. Ha estado 2 veces corridas prácticamente en Dajabón, porque primero estuvo entregando títulos de propiedad a moradores de varias comunidades de la zona, Montecristi, Dajabón, etcétera. Entregó alrededor de 3.000 títulos, más de 3.000 títulos de propiedad, que es ya un aporte fundamental a cantidad de familias, porque cuando hablamos de una de estas propiedades cualquiera, estamos hablando de familias, propiedades donde la gente tiene 50 años viviendo. Estamos hablando de generaciones. En 50 años hay por lo menos 2 generaciones. Por lo menos 2 generaciones. Y una que ya viene ahí también. 3 generaciones. Y de repente, pues el presidente regresa de nuevo a esta localidad de El Pino y se encuentra con moradores de allí que están esperando la mano del gobierno. ¿Para qué? Bueno, para mejorar su situación. Porque hay quienes aspiran al gobierno, quienes aspiran a ser presidente para llevar a cabo sus sueños de niño. Pero hay quienes aspiran a la presidencia y aspiran a ella, además de que a ellos los aspiran a ellos, el caso del presidente de la República, para servir a la gente. Este es el caso, para servir a la gente. Mucha gente tiene sueños de niño. Otros, como el presidente Medina, lo que anda es sirviendo a la gente. Y bueno, esta gente le dijo, presidente, necesitamos que usted venga por aquí porque hay una serie de cosas que nosotros necesitamos resolver. Y entre las que necesitamos resolver está nuestra ganadería. Que necesitamos dinero, necesitamos crédito, necesitamos financiamiento para poder desarrollar nuestra ganadería. Y bueno, necesitamos financiamiento también para la agricultura. Y en eso andaba el presidente ayer, entre otras cosas, por ahí, por El Pino, por Dajabón. Veamos los testimonios para que sean esos mismos testimonios los que expliquen, los que digan qué es lo que andaba haciendo el presidente Danilo Medina ayer por Dajabón. Estamos listos, así que compartamos estos testimonios de la visita del presidente de la República ayer a Dajabón. Adelante. Lo primero que quiero decirle es agradecer que usted haya ayudado con su visita sorpresa. El miércoles vendrá un funcionario del FONPER para que le construya el centro, le construya la panadería y también le construya un taller de costura para que aprendan a coser. Debemos ser, antes de ganaderos, ser agricultores. Hay que producir una buena hierba para tener un buen alimento para nuestro ganado. Y en esta visita eso es que viene el presidente.
Este proyecto tiene un financiamiento de 20 millones de pesos aproximadamente. Le vamos a prestar 9.8 millones y el resto se lo vamos a donar. Le vamos a prestar solo el dinero de la adquisición de las vacas, de los toros y el mejoramiento del pasto. Luego hay 5 millones que son de corrales y salas de ordeño. Todo eso se lo va a hacer Agricultura de gratis. Se lo va a donar. Y le vamos a agregar también el tractor y el autobús. Todos los pozos y lagunas que se requieran lo va a construir el IAD sin costo también para ustedes. Y va a ser rápido. El Pino en día de hoy está de fiesta, porque hemos logrado lo que en muchos años, tengo 35 años de edad, y nunca aquí había llegado un presidente a hacer lo que hoy en día Danilo vino a hacer. Óigame, si yo no tengo nada y usted viene y me da la mano y me ayuda a levantar, si yo estoy en el piso y usted viene y me ayuda a levantar y yo puedo seguir caminando, ¿no es provechoso para mí eso? Eso es lo que el presidente está haciendo, darle la mano al que está en el piso para levantarlo, para que crezca, para que se desarrolle. Sí, ahí estuvo el presidente en El Pino, ya ustedes vieron, reunido con un viaje, como dicen ahora, una cantidad impresionante de comunitarios, gente organizada en las asociaciones de ganaderos, asociaciones de agricultores, de parceleros, y mujeres organizadas en centros de madre, etcétera. Y ya usted puede ver la cantidad de gente que había ahí esperando al presidente de la República, que desde luego pues llevó solución a muchos de los problemas, pozos tubulares, hay una sequía grande por allí, una sequía grande, no está lloviendo lo que tiene que llover, lo que se necesita que llueva, y entonces la sequía allí es grande, de ahí que la gente necesite esos pozos tubulares. La gente está involucrada en pequeñas empresas, productores de yogur, productores de queso, pequeña ganadería, y bueno, la gente necesita crecer en su negocio, pero eso no se puede hacer sin financiamiento. Y bueno, como explica el ministro administrativo de la presidencia, la ganadería requiere de pasto, hay que sembrar pasto, hay que ver dónde se siembra el pasto. Y entonces tienen ahí esas llanuras, esta gente de la línea, estas llanuras secas prácticamente. Así que, bueno, el financiamiento no les va a faltar a partir de ahora el financiamiento que necesitan. Hablamos de crédito a muy bajas tasas, a 0.41, es decir, 5% anual, el que es prestado, porque una parte del financiamiento es donado, por lo tanto no es financiamiento, es donación, es dinero que la gente no tiene que devolverlo. Y también hay una parte del dinero que va en instrumentos agrícolas. En instrumentos agrícolas que la gente rara vez se hubiese topado con un tractor que va a ser de uso comunitario, porque no va a ser para el uso de un solo agricultor o de un solo grupito, sino que es un tractor que da servicio a todo el mundo por ahí, uno delante y otro detrás. Primero uno y otro después. Pero ahí tienen la herramienta indispensable también para preparar el terreno, porque mucha gente no siembra, no solo porque le falta el financiamiento, sino también porque no tiene la herramienta adecuada. Tendría que pagar, y ya usted sabe a cómo se paga la tarea de tierra arada.
Eso cuesta un dineral y no es todo el mundo que puede. El presidente estuvo ayer resolviendo los problemas de esta gente, algunos de los cuales ya habían conseguido su título de propiedad porque tenían la tierra, pero no tenían el título. Y alguna de esta gente consiguió su título hace una semana o una semana y pico, que el presidente de la República les había entregado el título de propiedad. Un título que de por sí ya representa una economía para esta gente, porque titular un terreno cuesta 80, 100 mil pesos. Si le sale barato, le puede costar entre 80 y 100 mil pesos. Si no viene un estafador y le dice que se lo va a sacar en lo que canta un gallo, que él tiene un amigo en catastro y tiene otro en no sé dónde, y finalmente lo que hace es estafarle. Porque de eso hay y mucha gente estafada por eso. Le prometieron que un amigo que tiene en tal sitio, que un general, que un esto, que un lo otro, que un funcionario, y resulta que tenía que darle 30 mil pesos adelante, 25, 15, ya usted sabe. Y después usted se quedaba como perico en la estaca, esperando que volviera el señor que le va a sacar el título de propiedad, y nunca apareció el título. El presidente ahí estuvo en Dajabón entregando más de 3.000 títulos recientemente, y alguna de esta gente a la que visitó ayer precisamente es parte de esa gente que ya recibió su título de propiedad, es decir, que ha recibido un apoyo del Estado que en el título nada más representa 80 o 100 mil pesos, y ahora está recibiendo financiamiento para poner a producir la misma tierra, para comprar nuevo ganado, padrote, madre, etcétera, para seguir aumentando la producción de leche o de carne, de lo que sea que haga. Si cría puerco, porque algunos crían cerdo, otros crían vaca, otros tienen chivos, etcétera, ganado en sentido general. Y los otros pues son agricultores. Y hay madres ahí, varias decenas de madres que lo que hacen es costura. Tienen tallercitos de costura. Cosen en su casa, etcétera, se juntan para hacer canastillas, para hacer tapa de funda, para las almohadas, para las sábanas de las camas. Y desde luego también hacen ropa, pero no es lo mismo usted trabajar por un lado que juntarse 10, 15, 20 mujeres a producir. Y eso fue lo que hizo el presidente. Garantizarle a todas esas mujeres que van a tener un centro verdadero de madres, un centro de trabajo donde se van a juntar y donde van a tener las máquinas para producir, para coser ropa y lo que sea que cosan, lo que sea que produzcan. Y van a tener también gente que les va a enseñar corte, costura, confección, no sé qué, diseño, que les van a recibir conocimiento, por lo tanto, y eso no tiene precio, porque eso sí que no tiene precio, el conocimiento que van a recibir de parte del Instituto de la Aguja, que es casi siempre el que se encarga de esto. De modo que la gente del Pino, ayer en Dajabón, se sacó la lotería sin haber tenido que jugar un billete, sin haber tenido que jugar una quiniela. Se sacaron el premio ayer con la presencia del presidente, que tiene ese hobby, ese pasatiempo todos los domingos. Vaya usted a ver con el pasatiempo, vaya usted a ver lo que es tener todos los domingos, y lo hace con gusto,
porque eso se llama vocación de servicio. De servicio. Probablemente, y sin el probablemente, disfruta este contacto con la gente como disfrutamos nosotros aquí el Café Santo Domingo. Así mismo disfruta el presidente este contacto con la gente, como disfrutamos nosotros el Café Santo Domingo, que nos llega todos los días por la mañana, aquí con Kenia. ¿Verdad, Kenia? Muchísimas gracias a Kenia y muchísimas gracias a Indubán, a las industrias vanilejas del Café Santo Domingo, que nos apoyan aquí todos los días en estos comentarios. Como va el presidente a apoyar a toda esa gente todos los domingos religiosamente. Alguien sacaba la cuenta de que el año pasado, el año tiene 52 semanas, pues el presidente hizo creo que 48 visitas. Solo hubo 4 de esos domingos que me imagino que, bueno, me imagino no, uno de ellos estuvo en China, otro de ellos estuvo en la Organización de las Naciones Unidas, y ya usted ve, o sea, no es que está tampoco de que descansando, ¿no? Es que anda también en otras labores, y de 52 semanas hizo 48 visitas, creo, si no me falla la memoria, que no es cualquier cosa. Así que eso es casi religioso, domingo por domingo, casi una religión, ir a servir a la gente. Como decía Juan Bosch, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y a eso se dedica el presidente todos los domingos, a ir a servirle a la gente, a servirle a los que no pueden ir al palacio, porque desde luego se trata de gente que nunca se toparía con un presidente de la República. Nunca se toparía con un presidente de la República si no es así. Es decir, que sea el presidente el que vaya a donde ellos. Nunca se toparían con él. Y como siempre recuerdo, es un trabajo que permite al país, pues, que la gente se arraigue en el sitio donde vive, no tenga que estar emigrando hacia la ciudad, emigrando hacia ningún sitio a buscar trabajo, porque el trabajo lo tiene ahí donde vive, donde está su tierra, que además ahora tiene un título de propiedad. Ahí está su tierra, ahí está ahora su título de propiedad. Se arraiga porque además tiene el financiamiento. Además de eso tiene ya el financiamiento para trabajar. Tiene la herramienta y tiene el apoyo que necesita para hacer pozo tubular, para hacer esto, para mejorar los caminos, para lo que sea. De modo que evitar la inmigración del campo hacia la ciudad es fundamental. Y estas políticas que desarrolla el presidente de titulación de tierra del Estado, financiamiento para que la gente trabaje, apoyo a los emprendimientos, apoyo a la organización campesina. Todo ese trabajo es importantísimo precisamente porque garantiza la vida de la gente allí donde está la gente, donde ha nacido, donde ha crecido, donde nacieron y crecieron sus antepasados también, donde están sus hijos e hijas, ahí. Eso es lo importante, que se promueve el desarrollo ahí donde está la gente. No tiene que salir a vender su tierra para comprarse un motor para irse a motoconchar, o para irse a vender la lotería o quiniela y billetes, o para irse a buscar trabajo sabe Dios dónde, para después tener que llevarse la familia también. No, ahí donde está, ahí donde vive, ahí puede la gente desarrollarse. Y esa importancia tiene esta política de visitas que realiza el presidente de la República todos los domingos, todos los fines de semana. Diga usted. Mire,
Saludos. Creo que por distintas razones, no por ser precisamente la única o ni siquiera la primera de estas, debemos de alguna manera pues hacer referencia y al hacerlo dar nuestras más sentidas condolencias. Bueno, pues al arzobispo Bretón, el arzobispo aquí, Freddy de Jesús Bretón, arzobispo de Santiago, quien atraviesa por la pena de perder uno de sus hermanos. A propósito de este sábado de un asalto, con el propósito de despojar a Domingo Bretón, hermano del Monseñor, del arzobispo de Santiago Freddy de Jesús Bretón. Despojarle en la carretera Moca-Licey, con el propósito de robarle el motor. Y bueno, y penosamente, este señor de 66 años pues fue herido. Fíjense ustedes, y es un dato bien también que habría que destacar, fue herido con arma blanca, con un arma blanca. Posteriormente pues falleció en un centro de salud de la región. Este señor tenía ya unos años trabajando en un almacén. Y como se dice, a partir de ese trabajo fijo que tuvo durante estos últimos 27 años, pues echó adelante su familia. Y destacar que a Domingo Bretón le sobreviven su hija Pamela, de 25 años, y Domingo, de 22 años, así como su esposa, la señora Inmaculada Vargas. Para ellos, junto al Monseñor, el arzobispo de Santiago, pues nuestras más sinceras condolencias. Creo que el país debe recoger esta situación como recoge y toma lo acontecido también en Santiago, en Baní recientemente, a propósito del asesinato del coronel, que ya ha sido bastante pues, batida en la opinión pública. Pero miren, dicho esto, casi con el deseo de dejarle pasar estas cosas, el arzobispo de Santiago, según recoge una de estas revistas comerciales, dijo en el marco de la misa de cuerpo presente que él ofició, dice, las autoridades tienen que prestarle atención a ese tema de la delincuencia, si no se va a crear un clima irrespirable en la sociedad y eso no le conviene a nadie. ¿Por qué decirlo? Porque podemos haber dado nuestras condolencias y listo, no referirnos más. Nos parece de buen gusto esto. Pero es que están tomando las cosas incorrectamente. Primero, no es que las autoridades tienen que prestarle atención a esto. En este país los únicos que le prestan particular atención a esto son las autoridades. Esta mañana escuchábamos a un por igual importante comentarista, pues prácticamente insistir sobre el mismo. Es más, miren la lógica de este analista. La lógica es que
que este es un gobierno irresponsable, que no le presta atención, que es lo mismo que ha dicho este señor Bretón, que no se le presta atención al tema de la delincuencia y al crimen organizado. Bueno, yo podría decir, bueno, las autoridades han sido incompetentes, las autoridades pues no han definido del todo lo necesario para que se le preste atención a esto. Bueno, pero resulta ser que no, que aquí el único sector o los únicos que le prestan atención diaria y cotidianamente a esto y que luchan, probablemente no con la eficiencia, probablemente no con los resultados que se quisieran, son las autoridades. Ahora, decía este señor, al que me refiero, que el gobierno es irresponsable porque es el gobierno quien determina que a los agentes policiales que actúan en contra del crimen organizado o en contra de este tipo de asesinatos y de raterías y demás, cuando ellos acometen como se debe hacer el combate a este flagelo de la delincuencia y del crimen, pues son en vez de premiarlos, por decirlo así, aunque no usó el término, en vez de premiarlos a estos señores se les retira, se les saca del servicio. Y que naturalmente eso es un factor importante para que el tema del crimen y de la delincuencia y la violencia pues siga creciendo. Y por lo tanto, vaya usted a ver, encontró de inmediato el punching back, y que lo es el gobierno. Entonces el gobierno matan al hermano del arzobispo, o matan al coronel en sus funciones. Y entonces no, es que el gobierno es irresponsable. ¿Por qué es irresponsable el gobierno? Pues porque permite, porque castiga a quienes combaten cotidianamente el crimen. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta sea la perspectiva? Primero, insisto, porque el único que hace algo en contra de esto son las autoridades, si no, ¿quién más? Y queda dicho en las propias palabras que citan en esta revista comercial de Monseñor Freddy de Jesús Bretón. Las autoridades tienen que prestarle atención a ese tema, la delincuencia. Y nosotros nos preguntamos, es que esa perspectiva de que son las autoridades las que tienen, y de hecho son las únicas que lo hacen, es lo que ha impedido probablemente que haya una solución inmediata a esto que se denomina la violencia y la delincuencia. Y yo quiero poner de ejemplo lo siguiente. Alguien, y lo tomo de un comentarista que ahora no recuerdo cuál, durante este fin de semana, que dice, pero vengan acá, porque es la misma posición de los que congregan gente todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las noches, e inciden. He dicho siempre que en el territorio hay, si no más de una iglesia y un cuartel militar. Eso es lo primero, o es alrededor de lo cual se han construido comunidades. Deme un cuartel y una iglesia. Y eso de una denominación en particular religiosa. Y se ha sembrado, desde cuando la colonia, se ha sembrado el territorio con estas iglesias. En ese esquema de que si usted resuelve el tema de la religión, aunque sea imponiendo una, y resuelve el tema de la vigilancia policial, ya a partir de ahí se puede constituir una comunidad, la que fuese.
Y entonces dice uno, pero es que las autoridades tienen que. Y el comentarista este último hablaba, y uno lo ve en los distintos reportajes que se han hecho sobre este tema. Dice, pero ven acá, todo el que tiene uso de razón en ese sitio de ahí de Peravia, y ya lo había denunciado y lo ha denunciado permanentemente el senador de esa provincia, a que también ahora le quieren echar la culpa, una cosa extraña, no tiene nada que ver, pero lo denunció siempre y lo seguirá denunciando seguro. Todo el que tiene uso de razón por ahí, por esa comunidad donde operaba el tal Buche o donde opera el tal Buche, y el punto este de droga, de expendio de eso, y es uno de los 78.674, porque como siempre he dicho, lo tienen contaditos hasta el detalle, hasta los centavos de Balaguer, que ya se sabe que se inventaba esos detalles, pero que a todo el mundo le impresionaba que dijeran con tantos centavos. Con tantos centavos, Tantos millones, con tantos centavos. Diablo, qué memoria la de Balaguer. Pero pues esta gente los cuenta en todos los puntos. Y entonces tú te preguntas, no, que la comunidad, no solo la afectada por la existencia de ese núcleo, porque le venden droga a sus hijos, porque al fin y al cabo estos tipos imponen con violencia su patrón de sobrevivencia. Estamos hablando de que ellos andan armados, son los más fuertes y además son los más malvados, porque son capaces de cualquier tipo de abuso sobre la base de que son una banda, que actúan como bandas, andan armadas y a veces incluso se dicen, esta misma gente dice, que tienen protección policial. Que tienen protección policial. Entonces, bueno, uno puede entender las cosas, pero si es a la comunidad a la que se le hace daño, si es la comunidad a la que se siente amenazada, si esa es la comunidad que asiste tanto a los cuarteles cuando tiene un problema con estas bandas, y si es la misma comunidad que asiste al templo religioso todos los días de manera continua, ¿cómo es posible que sean las autoridades las que tengan que ocuparse de tu problema? No, las autoridades, bien o mal, hacen lo que hacen. Y ahí hay un coronel, que no es el primero, que está muerto. Aunque quieran embarrarlo o no. Es a las autoridades, además, las que se enfrentan con esta delincuencia y este crimen organizado. Si hay presos por esas actividades, quienes lo han llevado preso no son los curas. Hay que destacar incluso que en este caso, el del coronel, por ejemplo, ¿quién es que entrega el buche? ¿A través de qué mecanismo se entrega el buche? O pues resulta ser que a través de un sacerdote. Y siempre ha sido así. La iglesia haciendo su papel cuando la policía agarra o anda persiguiendo a un tigre, que además no quiere que se entregue, para darle para abajo, porque eso es un poco lo que se ha leído de todas las declaraciones. Entonces aparece un cura que entrega al delincuente. Y eso es correcto, ese es su papel. Ahora, en todo esto, ¿cuál es el papel de la comunidad? Bueno, es que lo que pasa es que los narcotraficantes dan vida a las comunidades. Bueno, pero eso lo que quiere decir es que los demás no dan vida. Que mientras hay instituciones dentro del territorio que no son solidarias con la gente, los delincuentes dicen, ve acá, pero ¿y cómo es la forma de nosotros sembrarnos aquí y de alguna manera ser protegidos por no solo los policías, que hay que darle dinero para que nos protejan y nos permitan seguir actuando, aunque se tenga conocimiento de las actividades ilícitas que realizamos? No, sino que nos resulta en la práctica, lo que resulta es que matan al tipo, nadie sale a defenderlo, matan al oficial, nadie sale a defenderlo, oyen los tiros, oyen de todo, no son capaces de poner una barricada para que los delincuentes no salgan del barrio, del territorio.
O sea, agarran, y eso sí se celebra, y a un raterito, a un ladronzuelo, que también hay que darle lo propio, lo que le corresponda, se constituyen en banda a las comunidades, óigame ver, y deciden violar ellos violentamente las leyes y, ¿cómo es que se dicen esto? Cuando agarran a un pobre diablo y lo queman o lo apedrean. Linchamiento. Un linchamiento que todo el mundo sabe que en nuestro orden jurídico no está permitido. Pero de repente la comunidad asume que sí, a este lo vamos a linchar, y no solo linchar, sino que le vamos a dar un saco de palo para que todo el mundo sepa que nosotros somos capaces de darle un saco de palo a los delincuentes que osen robarle un par de medias a cualquiera. Pero resulta ser que ni antes, ni durante, ni después la comunidad hace absolutamente nada como comunidad, ni la bendita iglesia hacen absolutamente nada. Son capaces de ir y echarle y embarrar a la Suprema Corte, que no la de la tremenda Corte de Tres Patines. Son capaces de cualquier cosa, pero ni antes, ni durante, ni después la comunidad ha hecho algo que de lo mínimo que debió haber hecho fue quemar, y óiganlo, quemar la casa donde operaba el punto de droga. Porque si este es el enemigo malo, ¿cómo es posible que todo el mundo sabe que está ahí el enemigo malo? Y el enemigo malo no se deja ni siquiera visitar por un coronel. Y el vecino de al lado, y el del frente, y el de los lados, y todo el mundo sabe que ahí opera eso, pero aquí nada ha pasado. Entonces, es que la perspectiva no puede ser las autoridades. Y si son cómplices las autoridades, vamos a suponer, las vamos a dejar que sigan siendo cómplices. Sí, porque además se acusa a las autoridades, injusta o correctamente, porque hay casos que sí y casos que no. Pero ¿cuál es la perspectiva? Si usted sabe que los policías de una demarcación son parte del negocio y usted lo afirma, y usted lo prueba, ¿cómo es posible que usted pretenda ser indiferente al bolsón cancerígeno, al origen del tema, que como bien sabemos, si no se opera radicalmente, si no se va a través de una cirugía que corte por lo sano, pues eso va a seguir estando ahí latente y probablemente llegado el momento haga metástasis. Y de hecha metástasis se fuñó todo el cuerpo. Bueno, pues lo mismo sucede con la sociedad visto en esta comparación. Aquí y además la prensa, que lo único, la prensa no, las revistas comerciales, que lo único que hacen es explotar el morbo, el sensacionalismo, y si hay sangre, es asumir el patrón estético de Tarantino. ¿Verdad? Quentin Tarantino. Sí, que él hizo algo maravilloso, fue darle una tercera dimensión a la sangre y a la violencia. Tanto que a uno termina hasta gustándole al bendito pistolero que echa más sangre que bendiciones nos han echado los cristianos a todos. Entonces, la actitud, eso es una actitud poco seria. Eso de andar pretendiendo que el otro sea el que le cuide a usted y que usted no tenga ningún tipo de responsabilidad, ni frente a usted mismo, ni frente a sus hijos, ni frente a nadie, con respecto a que el tigre toma las calles y mata gente por un motor. Y mata gente por un motor. Y no fue cruzando el desierto del Sahara en un rally de estos que se hacen, en que andaba el motorista y los asesinos. Estoy hablando de donde, del Licey, y el Licey, que ya no existe, pero el Licey, ¿cómo es que se llama el sitio? En la carretera Moca Licey, algo así. Licey al medio. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que todo el mundo sabe quién es el delincuente?
y el último que se entera es la víctima. Y el único que está ahí es la víctima. Y los victimarios igualito agarran ese motor y igualito se van por un colmadón a beber. Y todo el mundo sabe que son dos sicarios, que son dos ladrones. Ah, porque las autoridades. ¿Qué autoridades ni qué autoridades? Y es verdad que probablemente en muchos casos las autoridades no son autoridades tales. Y entonces, ¿quién podrá defendernos? Y esto se lo digo con todo cariño y respeto a este señor Bretón. Este no es un tema de las autoridades, es un tema de la sociedad. Y en este, como en otros temas, hay doble moral. Y hay posiciones muy cómodas, como la de que después que el palo está dado, usted ponerse a hablar plepla sobre el palo. Cuando usted vio que el hombre preparó el palo, lo exhibió, lo portó, ya no es la primera vez que da batazo, y que el palo está ahí y no es con corcho. Y todo el mundo sabe que el bate tiene corcho y todo el mundo sabe que ese es el bate de, ¿cómo que llama el que hizo El Padrino? El que le encantaba un bate para quitarle la cabeza a la gente. Todo el mundo sabe que el bate es ese bate. ¿Por qué no lo confiscamos? Porque el bate funciona ante una, dos personas, pero ante 5 gente no funciona el bate. Entonces, yo quería, Ramón, resaltar esto, porque es una doble moral. Es la de quejarnos, pero no estar dispuestos a asumir absolutamente ninguna consecuencia o derivación ante un crimen que se comete al amparo de todo el mundo. De todo el mundo. Y las comunidades, y dentro de ellas, todas las instituciones, sociedad civil, iglesia, policía, asociaciones empresariales, que por igual hacen lo suyo, pero nada más lo de ellos. ¿Qué es lo de ellos? Contratar la seguridad privada y tener guachimanes. Entonces, las sociedades, no los disparates, ni las naciones fallidas, ni nada, no. Las sociedades, para poder acometer la solución de temas como estos desde siempre, tienen que actuar como tales. Tienen que actuar como tales. Y así como están metidos hasta en las fiestas patronales, coño, ¿cómo es posible que no se metan en los problemas esenciales que afectan a quien, a Marte? No, que afectan a sus comunidades. Y esto es desarrollo social. Y esto es asociatividad. Y esto es solidaridad. Y esto es sensibilidad. ¿Por qué? Porque ahora le tocó en carne propia a Monseñor, y qué pena. Y lo lamento terriblemente. Pero viene aconteciendo desde siempre y desde hace tiempo en las sociedades. Aún en las sociedades altamente organizadas, siguen aconteciendo. Las estadísticas son mínimas, digamos, que no en todos los casos, pero con la participación de la gente. ¿Por qué encuentran los organismos de seguridad en los Estados Unidos o donde sea a determinados terroristas en cuestión de horas? No es porque las comunidades lo protegen. No, es porque todo el mundo da la información que tiene que dar. Todo el mundo denuncia al que tiene que denunciar. Y no es porque esos blancos rubios, como le gustaban a Peña Gómez, los blancos de verdad, sean más inteligentes que nadie. No, es porque las sociedades están estructuradas de manera tal que no es ni siquiera que quieran compartir lo que saben. No, es que están obligados a compartir lo que saben. Y cuando se dice aquí nadie sale, hasta que nosotros no encontremos a los que andan por ahí haciendo lo mal hecho, el tema no se resuelve. Pero mire, hay una noticia muy importante. El año comienza con una noticia muy importante para los micro, pequeños y medianos empresarios, porque a partir de ya, me imagino que anticipo. Sí, señor, el gobierno ha dispuesto que
los negocios que facturen menos de 8 millones de pesos al año, óigalo bien, los negocios que facturen menos de 8 millones de pesos al año y que además tengan menos de 10 empleados, pues no tendrán que pagar el anticipo. Eso es lo que se llama la microempresa. Esa es la micro y la pequeña empresa sobre todo la micro y la pequeña empresa, que facturan menos de 8 millones de pesos al año, pues ya saben, no tendrán que pagar el anticipo. Y desde luego, cuando estamos hablando de las micro, pequeñas y hasta medianas empresas, que ya una empresa que se va metiendo en los 8 millones de pesos al año, va camino a ser una mediana empresa. Cuando hablamos de este sector, estamos hablando del 90% de las empresas dominicanas. Óigalo usted, porque esto es importante. La mayoría de los empleos que se generan en República Dominicana, sobre todo a partir del 2016, son del sector formal, primero, son del sector formal, no son del sector informal. Por eso el 2016 es un año importantísimo, que fue el año en que rompimos esa situación que se daba en la República Dominicana. Empezamos a generar más empleos formales que informales. Eso es muy importante. Estamos hablando de empleo que paga impuestos, de empleo que tiene acceso a la seguridad social. Estamos hablando de empleo que tiene acceso a los derechos adquiridos del trabajador o la trabajadora, etcétera. Estamos hablando de empleo formal. Y estamos hablando, dicho sea de paso, de que en los 6 años que tiene ahí el presidente Danilo Medina, hemos creado más de 770.000 puestos de trabajo. Más de 770.000 puestos de trabajo, es decir, cada año se han estado creando alrededor de 120.000. Alrededor de 120.000 nuevos puestos de trabajo. Eso no es cualquier cosa. Alrededor de 120.000 puestos de trabajo, eso quiere decir que hemos creado en 6 años 770 y tantos mil puestos de trabajo. Ha estado creando la economía dominicana. Los que no se lo creen, los escépticos, pueden irse a la Tesorería de la Seguridad Social, porque ahí están las cifras. Pueden ir a investigar en la Tesorería de la Seguridad Social. Pueden ir al Banco Central, pueden ir a la Oficina Nacional de Estadística, pueden ir al Ministerio de Trabajo, que ya con esas 4 fuentes me imagino que tendrán suficiente para saber qué es lo que está pasando con la economía dominicana en estos últimos años, para saber si la economía dominicana, si el pueblo dominicano, porque cuando hablamos de que la economía crece, hablamos de que también la gente crece. La gente crece. Ahora bien, esta es una noticia importantísima que trae el gobierno para los pequeños, los micro y los medianos empresarios. Todas las empresas que facturen menos de 8 millones de pesos al año, pues, y que tengan menos de 10 empleados, pues no pagarán el maldito anticipo, como decía alguna gente. Sí, señor, porque es odioso, ciertamente es un impuesto, no es un impuesto, es un mecanismo que a alguna gente les resulta odioso, sobre todo los pequeños, los microempresarios. Nosotros tenemos que crear la cultura del pago del impuesto, desde luego, porque también hay que crear esa cultura. Nosotros hemos sido hasta ahora una cultura de mucha informalidad.
Sí. de mucha informalidad, mucha Ahora, informalidad. Ahora, Ramón, Claro. permíteme interrumpirte un Ujú. momentito para Sí, sí. agregar a... Es que no es que no se pague impuestos, es que los impuestos se pagan por una determinada vía. Aquí, en el último de los modelos, en el que está de alguna manera vigente, sigue una estructura, una fiscalidad basada en el consumo. Entonces, resulta ser que de manera impropia, nosotros pagamos probablemente más impuestos de lo que deberíamos de pagar, porque lo pagamos vía el consumo. Y Ay. entonces igual un rico te compra un banano que cuesta 5 pesos, bueno, y no vamos a poner ese ejemplo, cualquier bien, perecedero o imperecedero. Compra un pantalón, unos zapatos, Un lo que sea. Exacto, y paga, no importa si él es Bill Gates, paga exactamente lo mismo que usted que no es Bill Gates, para decirlo en estos términos. Entonces sí se paga. Y yo personalmente celebro este tema, primero porque he sido microempresario. Me vi acosado por el anticipo. Porque después de todo, vaya mecanismo este, que usted tiene que promediar obligado al año, por así decirlo, una facturación, la tenga o no la tenga. Y sobre ese promedio, digo, usted me va a tener igual que tributar. Pero que resulta que la realidad, y lo digo con propiedad, la realidad del microempresario, y bien que lo saben nuestros compañeros que trabajan en esto desde hace décadas, no tienen la estabilidad del mercado que sí tienen, por ejemplo, los grandes industriales, que sí pueden promediar y es muy fácil, lo hacen todos los años, evadan o no evadan. Y son grandes contribuyentes, digamos que son los más importantes socios del Estado en cierto modo, es lo que más acciones tienen en este monopolio. Ahora, por lo tanto, ese bendito anticipo, habrá que estudiar el daño que le hizo a la economía de los pequeños y medianos empresarios. Y por eso de alguna manera hoy se está eliminando bajo las condiciones en que están. Porque además tampoco ha fortalecido o tampoco fortaleció, Ramón, y amigas y amigos, fortaleció la llamada formalización. Es decir, oye, pues, ¿para qué demonios me voy yo a formalizar si con lo que me vienen encima estos abusadores es con que yo le pague sobre lo que yo no he vendido? Sí. Sin noción del tiempo, de la generación de esa ganancia que supuestamente usted tiene como microempresario. Claro que teníamos que tener un estancamiento. Y el hecho de que sea precisamente ¿cómo que se llama? El Consejo Nacional, que creo que fue el que lo determina finalmente, o lo promueve, o según veo por aquí donde está la noticia. Sí, el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, que bien dijo que en relación, en acuerdo con la Dirección General de Aduanas, de la DGI, perdón, en fin, esto se va a condicionar a una serie de parámetros nuevos, que en términos de monto son los 8 millones, que es un monto que bien podría ser pequeño, porque dividan 8 millones entre 12 meses, y usted se va a dar cuenta que 700.000 pesos. 700.000 pesos. Menos de 700. Pero esa facturación tiene que cubrir los 10 empleados o los 9 empleados, tiene que cubrir los costos de producción, tiene que cubrir el costo de energía eléctrica. Sí, y los gastos si fijos. está formalizado, también tiene que dar respuesta al tema de la seguridad social. Si usted ya, una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa formalizada, que se ajuste a las condiciones que se establecen, tiene, por lo tanto, que corresponder a ya las expectativas de quienes trabajan ahí y no son los dueños. Hay que destacar por demás que
generalmente las pequeñas y medianas empresas, que ya no tanto, porque las cosas también van variando, pero las pequeñas y medianas empresas son empresas familiares, o por lo menos así comienzan, con el núcleo familiar, y por eso son tan importantes, porque cuando usted afecta un pequeño, un micronegocio, usted está afectando los niveles básicos de sobrevivencia de la gente, de las familias, de los grupos familiares. De tal suerte que durante mucho tiempo, cualquier gripe de uno de los miembros de la familia, cualquier accidente de motor, de uno de los accidentes de la cosa, termina con una microempresa, descapitalizando la empresa. Claro. Y de eso tenemos nosotros cuantos ejemplos que podemos poner ahí. O sea, Pero que mire, hay que celebrar que finalmente esta inequidad, sí, porque es una inequidad, Claro que mantenerle ese tipo Así de es. condiciones draconianas a gente que no está pidiéndole el empleo a los partidos ni al Estado, que no está pidiéndole a ningún empresario del sector privado que invierta más para que lo contraten a él también, y etcétera, etcétera. De gente que está resolviendo probablemente problemas que en otras sociedades los resuelven las sociedades mismas, no los individuos. Así es, mire, es una gran noticia, Así noticia esto de que a las empresas pequeñas, que facturen menos de 8 millones de pesos al año y que tengan menos de 10 empleados, pues no van a tener que pagar el anticipo. No quiere decir que no van a pagar impuestos, desde luego. La clasificación No, es señor. esta, Ramón. Considera como una pequeña empresa aquella que tiene entre 16 y 60 trabajadores. Un activo de 3 millones y a 12 millones, de 3 a 12, y que factura cada año entre 6 millones y 40 millones. Eso es la pequeña empresa. De tal manera que en ese caso el parámetro de los 8 millones quedarían completamente incluidas las microempresas en el mecanismo, siempre que tengan una nómina que no supere los 10 trabajadores. Exacto. Pero una porción de las pequeñas compañías quedaría excluido de la eliminación del anticipo. Bien, pero cuando estamos hablando de esto, es bueno que se sepa que las pequeñas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, son las responsables del 27% del Producto Interno Bruto del país. Oiga bien, 27% del Producto Interno Bruto del país y el 50% de todos los empleados del país. De manera que estamos hablando de un acto de justicia importantísimo que además traerá muy buenos resultados para el país porque aumentará la formalización, aumentará o está llamado esto a aumentar la formalización de las empresas. Y aumentar la formalización de las empresas es, por lo tanto, aumentar las posibilidades de recaudación del Estado. Aumentar las posibilidades de recaudación del Estado, aumentar las posibilidades de formalización de los empleados, de acceso a sus derechos como trabajadores, de acceso a la tesorería de la seguridad social, al seguro de salud, al seguro de riesgos laborales, etcétera. O sea, esto trae como consecuencia tendrá resultados positivos para la gente y tendrá resultados positivos para el Estado. Para la gente porque va a aliviarle, le va a permitir hacer más negocios. Mucha gente, como tú explicabas, pues prefería quedarse informal y buscaba todas las maneras para operar, sí, y prefiere buscar todas las maneras para operar en la informalidad. Claro. Porque no tiene esta angustia. En la formalidad no sobreviven. No sobreviven en la formalidad.
ciertamente no. Y esto le va a sobrevivirían. permitir por igual al gobierno, a los gobiernos, al Estado, la focalización de políticas que permitan no la desaparición de esos emprendimientos, sino el desarrollo, Claro. que de pequeña, que de micro pase a pequeña y que de pequeño pase a mediano, porque Claro, esa es la claro. lógica. Claro. La lógica no El es crecimiento. el estancamiento de esas Claro. unidades productivas. Claro, claro que sí. Además de eso, pues toda esta gente que pueda formalizarse ahora, pues tendrá también la posibilidad de acceder a crédito. ¿A través de qué? De banca solidaria, por ejemplo, Claro. que es un crédito mucho más barato, que es un crédito mucho más fácil de manejar para la gente, y por lo tanto todo ello apunta a la creación de más empleo y a la creación de más movimiento en la economía dominicana. Una gran noticia para los micro, pequeños y medianos empresarios. Todas las empresas que facturen menos de 8 millones de pesos por año y que tengan menos de 10 empleados, pues no van a pagar el anticipo, el llamado anticipo, que era una medida que a los medianos empresarios, a los pequeños empresarios, les resultaba realmente odiosa. Era un grito de hace años, además, de hace años, porque no es de hoy que yo estoy oyendo a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, hablar de lo que les representa tener que pagar por anticipado algo que no han facturado, algo que no han ganado, algo a lo que se está llegando por la vía de una deducción, de que si el año tal fue así, pues este año será así. Entonces, realmente es un aporte del gobierno, un aporte del presidente a la creación de más empresas, de más formalidad, de más empleo en la República Dominicana. Creo que estamos hablando de una medida trascendental en este año. Llegamos al final de estos comentarios aquí en Ojalá. Usted quédese ahí que tenemos mucho que compartir con usted. No se vaya de ahí.